Informativo Forever FM. Son las 8 de la mañana y 40 minutos. El día de hoy, martes 20 de diciembre del 2011, tenemos la grata presencia del Padre Enrique Granados, director espiritual del movimiento Vida Cristiana para Ecuador, precisamente para reflexionar, para conversar, aclarar algunos términos sobre los cristianos, nosotros los católicos, que quizás por allí hemos dejado de leer, de practicar, de ponernos al día sobre el verdadero sentido de la Navidad. Padre, ¿cuál es el verdadero sentido de la Navidad? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Washington, buenos días, queridos amigos. El tema podríamos decir que es sencillo. Navidad es Jesús. Cuando los ángeles se le aparecen a los pastores, les dicen, os anuncio una gran alegría. Hoy os ha nacido el Salvador. Ese es el sentido verdadero y auténtico de la Navidad, Jesús. Pero podríamos decir que nos encontramos frente a un problema. Nos hemos dejado distraer, yo lo llamaría así, ¿no? ¿Qué ha pasado? Nos hemos dejado desconcentrar, distraer de lo esencial que es Jesucristo. Justo ayer conversaba con un grupo de jóvenes y me decían que el materialismo los distraía mucho, ¿no? Que si me van a regalar la computadora, que tal juego, que esto, que el otro. Y en el fondo nos dejamos distraer del verdadero sentido de la Navidad. Entonces hemos perdido el sentido. Uno ya no ve a Jesús muchas veces. Se da una vueltita a veces por los centros comerciales y a ver si uno encuentra algún pesebre. No encontramos a veces los pesebres. Encontramos el árbol, Papá Noel, el hombre de nieve, el reno. El Merry Christmas. Así por es. Ahí, sí. O incluso, mire que se dice felices fiestas. Ya no se dice ni siquiera feliz Navidad. Entonces, nos están robando la Navidad. Está perdiendo su verdadero sentido lo que es la auténtica y verdadera Navidad. Incluso ayer yo ponía un ejemplo, le decía, es como que tú quieres estudiar para un examen y dices, muy bien, voy a estudiar el examen mientras veo el partido de Barcelona y Real Madrid. No te vas a poder concentrar ni hablar para estudiar. Muy bien. También entonces ahora en la época de Navidad hay que eliminar los distractores para concentrarnos en lo esencial. Creo yo que es una herramienta que deberíamos hacer. Padre, sabemos que Jesús, Redentor del mundo, vino al mundo, nació de María, en el pesebre, junto con José. Conocemos el pesebre, la vaquita, el buey, los españoles, el tema de los Reyes Magos, etcétera. Pero el fundamento es que vino para redimirnos, para el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios. Sin embargo, ¿en qué instante nos distraemos? ¿Qué es más importante que esto? Usted habló, por ejemplo, el partido de fútbol Barcelona-Real Madrid, pero hay otros distractores durante el día a día que nos hacen como que nos va cayendo un polvo encima, un polvo, y un día se convierte en una tierra inmensa que nos ha distanciado del verdadero sentido. Pero, ¿por qué? ¿Por qué esas cosas se convierten en más importantes? Sí, yo creo que lo que sucede es cuando perdemos de vista lo más importante, lo fundamental, nos vamos distrayendo. ¿Qué nos distrae? Lo que decíamos, por ejemplo, las excesivas compras, las fiestas que pierden el sentido y nos olvidamos, ya estamos en la fiesta, pero nos olvidamos, ¿y qué nos está reuniendo? Nos reúne Jesús. Entonces hay elementos que nos va a distraer, la aceleración de la vida, ¿no? Vamos acelerándonos en un activismo de hacer cosas y de salir de compras y una cosa tras otra, el estrés del querer cumplir todo en el poco tiempo que tenemos. Eso hace que a veces las personas se alteren, ¿no? Incluso en una época que debe reinar la paz, un poco más la alegría, la tranquilidad. Uno ve pues a veces el tráfico más conflictuado, la gente se altera y perdemos esa caridad y ese amor que debemos vivir. Entonces, en el fondo, cuando vaciamos de sentido la Navidad, vaciamos de sentido nuestras vidas, quitamos a Jesús del centro de nuestras vidas, entonces lo empezamos a llenar con otras cosas, cosas materiales, cosas pasajeras, la farra, el trago, a veces la sensualidad, cosas todas que en el fondo son sustitutos y que no nos van a hacer verdaderamente felices, ¿sí? El antídoto para esto es obvio que es acercarse a Jesús, estar en gracia de Dios. ¿Qué es estar en gracia de Dios y cómo se está en gracia de Dios? Sí. Nosotros llamamos el estar en gracia de Dios, el estar en comunión con Dios. Mira que cuando el ángel se aparece a María le dice, alégrate llena de gracia. La llama la llena de gracia. Quiere decir que está en comunión con Dios, que ha hallado ante los ojos de Dios, ella es agraciada.
Muy bien, nosotros queremos estar en esa gracia de Dios, queremos estar ante los ojos de Dios con alegría, que Él nos mire con benevolencia, porque sabemos que estamos en esa íntima comunión con Él. Que no nos Es decir, como el hijo con el papá están de a buenas. Así es, como que estamos de buenas con Dios, ¿sí? Pero ¿cómo se hace para estar de a buena con Dios? Primero tenemos el sacramento de la reconciliación. Si alguno está hace mucho tiempo que de pronto no se confiesa, bueno, esa es una buena ocasión, bueno, me voy a confesar, voy a hacer un buen examen de conciencia, voy a reconciliarme con Dios, conmigo mismo, con mis hermanos, con todo, con la naturaleza, voy a reconciliarme. Segundo, los momentos de oración, los momentos de encuentro de Dios, donde apago un poco lo que me distrae y, a ver, voy a entrar en mi interior y en el encuentro con Jesucristo. El contacto con la palabra de Dios, el ir a la Eucaristía. En un momento de tu vida, detente, ves una iglesia abierta, que hay muchas que encontramos, entra un ratito, arrodíllate frente al pesebre, arrodíllate frente a Jesús sacramentado y entra en ese espacio de oración para que entres en esa conexión íntima con Dios y personal que... Eso es lo que se llama estar en gracia. Padre, yo ahí quisiera ampliar dos aspectos. Estamos conversando con el Padre Enrique Granados, del Movimiento Católico, guía espiritual. Padre, la reconciliación. Algunas personas dicen, yo porque tengo que ir al sacerdote. Si yo puedo hablar con Dios directo y decirle, Dios, perdóname estos pecados. Sí. El fundamento del sacramento de la reconciliación o de la confesión o la penitencia, que también lo llamamos, es la Sagrada Escritura. Cuando Jesucristo le dice a los apóstoles que cuando perdonéis los pecados quedan perdonados, ¿no? Lo que ates en la tierra queda atado en el cielo, y eso es el fundamento. Entonces, nuestro fundamento del sacramento de la confesión está en la Sagrada Escritura. Y esa parte se las dijo cuando Él había resucitado. Así es, claro. Y precisamente les envía al mundo a predicar. Sí. Entonces, nosotros lo único que hacemos es seguir las enseñanzas de Jesucristo y, además, como seres humanos, necesitamos el elemento tangible de saber que ahí el sacerdote, no por él mismo, sino por una gracia que ha recibido por el sacramento del orden, tiene la potestad de poder perdonar los pecados y que, además, quien está ahí en ese momento es Jesucristo. Porque recibieron también el Espíritu Santo, Así ¿no? es, por el Espíritu Santo que hemos recibido. Apóstoles. ¿Sí? Entonces, la experiencia de uno acercarse y ponerse de rodillas es una experiencia muy hermosa. A veces personas dicen, bueno, yo no me confieso. Es sacarse algunos quintales de encima. Así es. Pero hay también el otro aspecto, dice, yo no voy a misa. Yo prefiero hablar con Dios en cualquier lugar, porque en todas partes lo encuentro a Dios. ¿Qué diferencia trascendental existe para ir a la iglesia, a la Eucaristía? Yo pongo un ejemplo. Imagínate que tenemos un muy buen amigo, ¿listo? Y hablas por él con mensajitos de celular o por el celular. No es lo mismo hablar por un mensajito de celular que irlo a visitar a su casa, sentarte con él, a tomarte una cola, a conversar, a compartir. Muy bien. No es lo mismo rezar en mi casa o en medio de un parque que ir a la iglesia donde está Dios. Y pero si va a la iglesia y la iglesia está sola y como que se siente mejor ir a la iglesia aunque esté solo y no en la misa, no está con la comunidad. ¿También hay alguna diferencia ahí? Sí, hay dos diferencias ahí. Una primera es el momento de encuentro personal con Dios es bueno, ayuda, ¿no? Ese momento de silencio donde quizás en más tranquilidad puedes encontrarte personalmente con el Señor. Y además también, y el segundo elemento es cuando participamos de la Eucaristía, somos una familia, una comunión. El cuerpo. Así es, de el Cristo. cuerpo de Cristo que junto eleva una oración al Señor. Y eso es algo muy importante, ¿no? No es mi misa, no, es la misa de toda la iglesia y toda la oración que se eleva a lo alto como una familia que eleva una oración a Dios. Aquí yo tengo algunas observaciones, padre, permítame. Es cierto, la misa permite a uno la comunión, ¿verdad?, con las demás personas pero se acaba la misa y cada uno vuelve a su realidad, digamos. Y allí nos olvidamos de la paz, nos olvidamos del abrazo, de la paz, del amor, del rezar, de tomarnos juntos el Padre Nuestro, por ejemplo, ¿verdad? Salimos de la iglesia. ¿Qué hacer para que la iglesia, después de la misa, mantenga esa comunión, ¿verdad? Ese enlace entre conocidos y desconocidos para ir formando una auténtica familia. Has tocado un tema que a mí me gusta mucho, que es el tema de la coherencia. No se trata de vivir un cristianismo de domingo, sino un cristianismo las 24 horas del día. Y lo que tenemos que lograr es justamente que ese momento de encuentro personal con Dios que ha sido la Eucaristía, que es sublime y es muy grande, se extienda a lo largo de las 24 horas del día de mi vida.
que eso sea lo que me nutra, lo que me empuja, lo que me lleva a pensar y decir, acabo de recibir a Cristo, acabo de encontrarme con Él. ¿Y qué me enseña Él? Que ame a mi prójimo, que tenga paciencia, que perdone, que escuche. Entonces, se trata en el fondo, yo creo, de un tema de coherencia, ser coherentes, vivir como cristianos, no solamente un cristianismo de domingo, sino un cristianismo que se manifieste y se evidencia las 24 horas del día, en los libros que leo, en las películas que veo, por la manera como me comporto con las demás personas, por cómo trato a cualquier persona, al extraño, al que está ahí, cómo lo saludo. Tengo que evidenciar que Cristo reina en mi corazón. Entonces es un tema de coherencia. Pero la coherencia es fundamental cuando hay el conocimiento de, ¿verdad? Y ahí como que un poco la iglesia se ha desarticulado de esa enseñanza auténtica y profunda del Jesús que queremos y que anhelamos esté aquí con nosotros para que haya paz, reconciliación, etcétera, amor. La iglesia no está fallando ahí, Padre, en el sentido de que estamos dejando de lado la reconciliación, el ir a misa, el adorar al Santísimo, por ejemplo, el rezar el rosario. Recuerdo cuando estaba niño y mi padre y mi madre cantaban la familia que reza unida permanece unida. Como que estamos dejando todos esos valores cristianos rezagados, olvidados. No está fallando la iglesia en el mensaje práctico, usted utilizó un término muy bien, elementos tangibles que nos hagan vivir la realidad de la religión. Sí, yo creo que la iglesia no está fallando, porque la iglesia está esforzándose ya hace un muy buen tiempo por hacer palpable, tangible esta vida cristiana en lo cotidiano. Quizás quienes estamos fallando somos nosotros, que no estamos poniendo en práctica todas las herramientas que la iglesia pone hoy en nuestras manos. La cantidad de movimientos eclesiales, ¿no?, que existen hoy en día, que incluso ya no esperan que las personas vayan a la iglesia, sino salen a buscar a las personas, ¿sí? Porque si vamos a esperar a veces que vengan a la parroquia, a la iglesia, pues de pronto no van a llegar. Entonces tenemos que salir con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, a buscarlos, ¿no? Y sí lo veo. Yo veo muchos jóvenes, muchas familias comprometidas que están en ese deseo de querer transmitir y llevar el mensaje de Jesucristo. Obviamente estamos también frente a una ola, digamos, ¿no?, que trata como que de arrastrarnos a la lejanía, a lo que hablamos de la distracción, y miremoslo en este tiempo de Navidad, pero nosotros tenemos que ser fuertes. Como cristianos, unirnos y dar justamente ese testimonio y llevar a las personas al encuentro de Cristo. Sobre todo, el Papa Pablo VI decía que la iglesia hoy, más que maestros, necesita de testigos. Ser testigos de Cristo. Sí, hay tanto, Padre, para tratar en este tema realmente, y escuchándolo me llena de espiritualidad justamente, y entiendo que usted trabaja con el movimiento de vida cristiana. Aquí está su tarjeta, director espiritual. En este tiempo tenemos el pesebre, y cuando uno se acerca al pesebre, y se acerca uno con humildad, y ve a la Virgen María, San José, el buey, el burro, a los Reyes Magos, el mismo hecho de acercarse al pesebre demanda de nosotros una humildad. Primero, muchas personas son duras, porque cada quien celebra la Navidad a su manera, ¿no? Dice, yo al pesebre hasta ahí nomás, de lejos. ¿Cómo congeniar de alguna forma en la vida actual de los jóvenes mismos, que usted lo ha dicho, con un instante de esa reflexión, cuando los hombres fuertes deberían también perdonar y pedir perdón? Sí, de hecho, un elemento fundamental, lo que has dicho, es el tema de la humildad. Humildad, que es andar en verdad, reconocer quién soy auténticamente, y que implica un acto donde yo voy haciendo la teoría práctica. Imagínate, ¿no? Yo sé ya, la teoría todos la sabemos. Jesús se encarnó, nació en un pesebre, perfecto. Pero alguien me puede decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con mi vida? ¿Y eso a mí en qué me afecta? Claro que tiene que ver con tu vida. Se trata de que esa teoría que conoces la pases a la práctica y entiendas que ese niño que ves ahí en ese pesebre vino por ti. Te vino a buscar a ti, te vino a salvar a ti, vino a redimirte, vino a buscar porque te ama. Y ese es el mayor regalo de la Navidad, que Jesucristo llega a ricos, a pobres, a enfermos, a sanos, a todos. Llega y eso nunca va a faltar. Entonces, para poder reconocer eso, lo primero es que yo entre en mi interior con valentía, con sinceridad, y humildemente reconozca, sí, necesito de Dios, necesito de su perdón. Y he mencionado la valentía y la sinceridad, porque a veces hay que ser valiente para reconocer que uno, sí, ¿sabes qué? Mira, soy frágil, he caído, he hecho cosas malas. A veces somos cobardes, ¿no?, para ver nuestro interior
pero eso implica justamente la valentía y la humildad de saber que vamos a encontrarnos con un Dios que nos ama. O a veces creemos que somos valientes, somos machos, porque nos cerramos a la espiritualidad. También aquí hay así además como Juan el Bautista, como el ángel que le anunció a María, el papel de María. Precisamente esa negación de ella aceptar como corredentora, ser virgen y mantenerse virgen para la concepción de Jesucristo. Hay una parte, ahora último, hay una gran cantante, la hermana Glenda. Ella canta María, Madre de Dios, que nos dice, pues, que ella le enseñó los primeros pasos de quien luego nos guía a toda la humanidad, las primeras palabras para que él luego tuviera sus grandes mensajes. El papel de María, Padre, ¿por qué algunos cristianos no creen en María y no le dan la valía que ella se merece? Mira, todo hijo, todos somos hijos, queremos a nuestra mamá. Entonces, un cristiano que no quiera poner a María en un papel importante, me parece que algo está fallando ahí. Jesús, como hijo, también tiene que haber querido mucho a su mamá. Y María tiene un papel fundamental, importantísimo en la historia de nuestra salvación. Cuando dice ella, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. María tiene que haber sido una mujer muy dulce, pero muy firme, con mucha fuerza. Valiente. Valiente, claro. Cuando estuvo al pie de la cruz, viendo ahí sufrir a su hijo, tiene que haber sido una mujer con mucho coraje y con mucha fe y con mucha humildad. Entonces, María tiene un papel importantísimo en nuestra vida, en la vida del cristiano, y en este tiempo de Navidad es un momento para centrar también nuestra mirada hacia la Madre de Dios. No dejarla de lado. Obviamente, el centro es Jesús, pero quien nos lleva a Jesús es María, porque gracias a ella llegó el Redentor de la humanidad. Entonces, ¿cómo no mirarla a ella? Subida en un burro. Así es. En cinta, a punto de dar a luz. Imagínese eso, ¿no? Y dando a luz en un pesebre, ¿no? Y hay otro personaje, Padre, San José. Allí humilde, sencillo, muy poco se lo nombra en el Evangelio. Sí. El silencioso. El hombre silencioso, pero que tiene la gran tarea de nada más y nada menos que cuidar a la Sagrada Familia. Y Dios tiene que haber escogido un hombre de primera para poder cuidar a María, la Inmaculada, y a su hijo. Entonces José tiene que haber sido un hombre íntegro, de una interesa, un hombre justo. Y ahí se convierte la Sagrada Familia, que tanto debemos respetar, y ojalá que volviera a tener vigencia en países que a veces por esto de la secularización dice que hay varias formas de tener familias. Padre, no sé si Orlando, creo que ahora estaba notando algo ahí, alguna otra inquietud antes de concluir. Solamente que la iglesia debe aprovechar el púlpito para de alguna forma, yo digo, echar cable a tierra la palabra con la vida cotidiana que tenemos los seres humanos, ¿no? Porque ahí es donde mayormente se aprende, cuando se compenetra lo que uno vive en la realidad con la palabra, que es la Escritura, la palabra de Dios, como que uno comienza a comprender mucho más ese evangelio, esa palabra de Dios, y a vivirlo más en la cristiandad como queremos. Sí, yo creo que mucho de la predicación tiene que tener cosas muy prácticas. Muy bien, esto que he escuchado, este mensaje que he oído, a ver, ¿cómo lo pongo en práctica en mi vida cotidiana? Porque eso es lo que necesitamos. Cristianos auténticos, reales, que estén presentes en la vida cotidiana, en todo, y que evidencien su cristianismo, y no tengamos miedo ni vergüenza de evidenciar que somos cristianos, de que Cristo reina en nuestro corazón. Seamos luz, y con nuestra luz iluminemos a todos aquellos que nos rodean. Padre Enríquez Granados, para concluir, y tomando el hilo precisamente de su última respuesta a la pregunta de Orlando, hay una gran demanda, sobre todo de los jóvenes, que quieren un Dios cercano, que ya no ese Dios allá en el sagrario y allá en un templo, ¿no? Quieren un Dios de todos los días, en cada momento, en cada instante. Y en algún instante me ha tocado conversar sobre que ese Dios está presente en cuerpo y alma y sangre allí en el sagrario, en la Eucaristía. Queremos un Dios cercano y no nos acercamos a Dios, que nos está esperando. Quisiera que nos deje este mensaje, que nos explique un poco más, porque creo que nos hace falta reforzar la fe. Sí. Yo creo que hay que evitar las falsas oposiciones. Un encuentro personal con Cristo en la Eucaristía no se opone a una vida de acción. Más bien, de ahí saco la fuerza y me nutro del encuentro personal con Cristo en ese
sobre todo en el sacramento de la Eucaristía, que es la presencia real de Jesucristo, Dios que está ahí, ahí saco la fuerza, ahí me alimento, ahí me nutro para poder avanzar, para poder emprender la misión que Dios me encomienda, para poder testimoniarlo, para poder llevarlo. Quien no tiene a Dios no puede transmitirlo. Por eso en la Escritura dice que nadie da lo que no tiene. Yo no te puedo ofrecer regalarte $1000 porque no los tengo, ¿verdad? Muy bien, si yo quiero darte la esperanza, si yo quiero darte alegría, si yo quiero transmitirte a Jesús, tengo que tenerlo en mi interior. Y para poder tenerlo, hay que encontrarse en la Santa Eucaristía, en la presencia real con Cristo. Y precisamente por eso existe la misa de gallo. ¿Qué mejor? Así como se pone al niño una imagen en el pesebre, cuando el sacerdote pronuncia las palabras que Cristo mencionó en la última cena. La misa de gallo, Padre. Sí, un momento hermoso donde nos encontramos con Cristo. Por eso digo, en la Navidad no nos dejemos desconcentrar, no perdamos lo esencial. Nos vamos a encontrar con Cristo. En esa misa tan hermosa de la Nochebuena, del 24 de la noche, pues ahí tenemos a Cristo. Y que ese sea el momento en el cual toda la familia se reúne, teniendo a Cristo como el centro de su vida y de su corazón, el centro de su celebración, y de ahí eso va a ver que se va a multiplicar en bendiciones. Y acercarnos a la comunión para la gracia. Sí, claro, para poder encontrarnos con Cristo. Comulgar, confesarse primero, obviamente, bien confesaditos, y de ahí a comulgar. Muy bien, Padre, lo veo siempre muy entusiasmado, muy espiritual. En alguna ocasión asistí a una de sus misas. Usted es uno de los pocos sacerdotes que cuando eleva las sagradas formas, lo hace con una fe realmente extraordinaria que impacta. Y es lo que también Orlando parece que demanda. Y es bueno un poquito como cristiano, ¿no? De aprovechar, dice él, el púlpito para que la fe se la viva cada momento. Muchas gracias, Padre, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Hemos conversado con el Padre Enrique Granados, director espiritual del movimiento Vida Cristiana. Y usted, amigo, amiga que nos escucha, tiene allí las reflexiones. Es fácil aceptar a Dios. Y también para algunos se les ha hecho fácil no acercarse a Dios. Celine Dion nos canta una canción escogida por Beto Izquierdo para el día de hoy. Así es Navidad. So this is Christmas. So this is Christmas, and what have you done?